Hermanos, es mi deseo que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Y vamos a buscar la epístola del apóstol Pablo, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Y leyendo la palabra del Señor dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor, y tú eres el bien, Señor, de nuestra vida. Toda alabanza, toda gloria sea a ti, tú eres digno, Dios. Reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos, Dios, que dependemos de tu gracia, de tu favor, reconocemos de tu palabra, que es la que da vida a nuestros corazones, y necesitamos que tú trates con nosotros, Señor. Guíanos, permite que este tiempo sea un tiempo de gloria a ti, sea un tiempo de ponerte en alto, y sea un tiempo también donde podamos aprender de tu palabra y sobre todas las cosas también aprender a ponerla en práctica. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si este mensaje tuviera un título, quizás el título sería Ministros de Reconciliación. Ministros de Reconciliación. Yo no sé si usted tiene la misma idea que yo, pero yo creo que la Escritura tiene pasajes que realmente nos conmueven y nos asombran. A veces es por la forma en que Dios lo dice las cosas, a veces por las acciones de sus hijos, pero realmente hay pasajes que nos deslumbran y nos llaman mucho la atención. Hace algunos años atrás leí un libro que recomiendo mucho, no está muy disponible porque siempre se termina muy rápido, pero sí está en forma digital, lo pueden descargar, se llama El Cristiano de Rodillas. Y este libro comienza hablando acerca de una historia, ¿no? O comienza dando como una exhortación, pero en forma de cuestionamiento, ¿no? Y habla acerca de un pasaje en la Escritura que no se habla mucho, está en Isaías 59, 16, simplemente lo digo para que lo sepan. Pero el autor de este libro decía que le llamaba la atención lo que decía este pasaje, lo que dice este pasaje de Dios, porque dice, y se maravilló Dios. Y si detenemos hasta aquí, lo que dice este versículo, y se maravilló Dios, nos extrañaría que pudiera haber algo que maravillara a Dios, o que sorprendiera a Dios, o que le llamara la atención a Dios. Dios sabe todas las cosas, Él habita en luz inaccesible, nadie le puede aconsejar. Entonces, ¿qué puede sorprenderle a Dios? Y el autor dice de este libro que, bueno, el pasaje continúa diciendo que se maravilló Dios que no hubiese quien intercediera. Se maravilló Dios que no hubiera una persona que estuviera dispuesta a ponerse como en la brecha, ¿no? O a interceder por el pueblo. Y este pasaje como que un poco que nos llama la atención. Y también hay otros pasajes así. Por ejemplo, uno de los libros de la Escritura que a mí más me llama la atención es el libro de Jonás. En el libro de Jonás pasa mucho esto. Uno ve, por ejemplo, en el medio de la mar, ustedes saben toda la historia, todos sabemos la historia de Jonás, se cuenta siempre en la iglesia desde que somos muy pequeños. Pero lo que me llama la atención a mí es que el cristiano, o el creyente, mejor dicho, está durmiendo y los no creyentes están orando. Dice que están los marineros orando a sus dioses como ellos podían, pero estos creyentes oran mientras el cristiano duerme. Y es una paradoja, es una contradicción aparente en esto. Y otra cosa que me llama, hay muchas cosas que me llaman la atención del libro de Jonás, pero también otra cosa que me llama la atención
es la actitud de Jonás. Cuando nosotros vamos al capítulo 4, versículo 2, dice, bueno, uno sabe que Jonás no quiso obedecer la voz del Señor y Dios le dijo, mira, ve por aquí, y él fue al otro extremo. Y entonces en el capítulo 4 Jonás dice, por eso es que yo no, cuando el pueblo de Nínive se arrepiente y va al Señor, y Jonás le dice, por eso es que yo no quería, por eso es que yo huí de ti, porque yo sabía que tú eres Dios bueno y justo y grande en misericordia y que se arrepiente del mal. Y a mí me llama la atención mucho este pasaje porque este hombre de Dios está molesto porque Dios es bueno. No sé si a ustedes les pasa eso. ¿Cómo un creyente va a estar molesto porque el carácter de Dios es ser bueno? Y hay pasajes así en la Escritura que nos sorprende. Este pasaje que vamos a estar compartiendo esta mañana es uno de ellos. A mí me sorprende muchísimo este pasaje. Y este pasaje habla de varias cosas y vamos a estar un poco que hablando de esto. La Escritura nos dice que Dios es el único Dios. De hecho, Primera de Reyes 18:37 nos habla de esto. Ustedes saben la historia de Elías ante los profetas de Baal y Elías dice, sea manifiesto hoy que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de tu pueblo. Dios es el único Dios. También la Escritura nos dice que todo lo demás, los demás dioses, si pudiéramos decir así, realmente son ídolos. Y como decíamos ahorita, Dios no tiene consejero, no hay nada que le estorbe, no hay nada que le diga, ¿por qué haces así? Nadie puede hacerlo. Pero Dios se muestra también en la Escritura como el Dios que demanda arrepentimiento. De hecho, cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Está Pablo en Atenas, y él dice, Dios ha pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia, y ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un mandato del Señor a que las personas se arrepientan. No es una petición, dice, Dios manda a que las personas se arrepientan. Nosotros sabemos que la salvación es quizás, siempre se ha dicho que la salvación es el tema central de la Escritura. Las personas dicen, si ustedes quieren, la Biblia se puede resumir en salvación. Y es verdad que en buena parte es así. La salvación de los hombres a través de la proclamación del Evangelio es central en la Escritura. La vida cristiana se trata en buena parte de ser más a la imagen de Jesucristo y de proclamarle a Él a aquellos que no le conocen. Pero un poco para ponernos en contexto de este pasaje que vamos a estar compartiendo, tenemos que entender lo que está sucediendo aquí en 2 de los Corintios, en la segunda epístola a los Corintios. Pablo está defendiendo su ministerio, está defendiendo su apostolado. De hecho, la iglesia de Corintio había sido fundada por Pablo en uno de sus viajes misioneros y la iglesia se había desviado, había empezado a seguir a lo que dice Pablo, la Reina Valera dice grandes apóstoles, pero realmente el apóstol Pablo está diciendo super apóstoles. Estaban siguiendo a un grupo de personas que estaban diciendo, no sigan a Pablo, él es una persona débil, no tiene una gran reputación, nosotros tenemos reputación, tenemos dinero, tenemos elocuencia. Y la iglesia se había desviado de esto. De hecho, se dice que la segunda epístola a los Corintios realmente debe ser la tercera, porque hay una carta, según el apóstol Pablo está diciendo a principios de esta epístola. Al parecer hubo otra carta que no la conservamos, no la tenemos, pero el apóstol Pablo tiene mucha oposición cuando está escribiendo esta carta, estaba teniendo mucha oposición en esta iglesia. Él está diciéndole a la iglesia, mira, esto no se trata de tener una muy buena reputación, no se trata de tener mucho dinero, no se trata de tener mucha elocuencia. Y él está diciendo que no se trata del hombre, sino que se trata de Dios. Y él dice ese famoso pasaje del aguijón en la carne, cuando soy débil, es que realmente soy fuerte porque no soy yo, sino es que el Señor se perfecciona en la debilidad nuestra. Y toda esta epístola, el apóstol Pablo está hablando acerca de esto. De hecho, en esta epístola, él enfatiza mucho del sufrimiento que tiene como apóstol. Él empieza a hablar del sufrimiento que ha tenido él como apóstol. Y él dice que el propósito de su ministerio es en buena parte guiar al pueblo de Dios en senda de justicia, nos dice el capítulo 6 y el 7, y también es presentar a la iglesia como una virgen pura para Cristo. Esto no es nada nuevo porque también en Gálatas el apóstol Pablo dice por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La meta de Pablo es que Cristo sea formado en todos los creyentes, en cada uno de los creyentes. Y en 2 Corintios capítulo 12, versículo 15,
Y él dice, fíjense el amor de Pablo por esta iglesia, que no le estaba amando tanto, aunque esta iglesia se arrepiente. Pero miren lo que dice 2 Corintios 12:15, dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque ustedes me amen menos, yo le amo más a ustedes. Y él dice, mira, nosotros no tenemos ustedes no tienen necesidad de cartas nosotros no tenemos necesidad de cartas como de recomendación. Él dice, porque las cartas, estas personas, estos grandes apóstoles, estos superapóstoles que venían y estaban tratando de confundir el evangelio, hablaban de que ellos venían con cartas de recomendación de otras personas. Y él dice, nuestras cartas son vosotros, escritos en vuestros corazones y leídos por todos los hombres. Entonces el apóstol Pablo está hablando de esto y está refiriéndose a todo este asunto. Y también es también tiene mucho que ver con nosotros hoy. Y si pudiéramos resumir la enseñanza de esta porción que vamos a estar viendo, quizás la podíamos resumir así: muramos a nosotros mismos, hemos sido reconciliados por el Señor y enviados a anunciar la reconciliación. Muramos a nosotros mismos, hemos sido reconciliados por el Señor y tenemos ahora el ministerio de reconciliar también a otros. Y en primera parte esta porción podemos dividirla del 14 al 15, el primer punto, si pudiéramos decir así, y trata acerca de la muerte, de cómo la muerte de Cristo nos mueve a nosotros también a morir a nosotros mismos y vivir para Él. La muerte de Cristo hace que nosotros muramos a nosotros mismos, debería ser, y vivamos nosotros ahora para Él. Hay algo interesante sobre esto. Nosotros siempre hablamos del Evangelio, las buenas noticias de salvación, pero ¿cómo podemos resumir el Evangelio? Hay un conocido predicador dominicano, él se llama Miguel Núñez, quizás ustedes hayan oído hablar acerca de él. Este hombre es pastor de una iglesia, la IBI, tiene muy buena música también ellos, pero algo interesante de él es que dice que cuando llega una persona que no conoce a la iglesia y pide la membresía de la iglesia, él tiene como una entrevista con estas personas, ¿no? Y siempre les hace una pregunta: dime de qué se trata el Evangelio. Dice él que si esa persona no le habla acerca de la santidad de Dios, no le habla acerca de la pecaminosidad del hombre, no le habla acerca de la obra de la cruz y no le habla acerca de la autonegación o de morir a ellos mismos, dice que evidentemente ellos lo disipulan primero para entonces ser parte de la iglesia, porque no están preparados. Porque el centro de la vida del cristiano tiene que ver con o como somos salvos es a través del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Y las buenas noticias de salvación se trata de esto. De hecho, nosotros hablamos muy poco a veces de la autonegación, pero la Escritura habla muchísimo de esto. Y este pasaje nos habla primeramente en estos versículos acerca de esto. El versículo, como decíamos, el versículo 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué ustedes entienden por esto? Uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa? ¿Qué puede significar esto para nosotros? ¿Qué creen ustedes? A ver. Uno murió por todos, luego todos murieron, dice el pasaje. ¿Qué creen que quiera decir esto? Pues yo creo que en buena parte está hablando acerca de que Cristo murió por nosotros. Y ahora nosotros no vivimos para nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos a Él y que ahora somos de Él. Jesús murió ganando nuestra redención. Él nos ha comprado para que seamos libres y Él es la única fuente de salvación. Esto nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros sabemos que Él es la única fuente de salvación. La Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La Escritura también dice que Él es Salvador, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En una de las epístolas pastorales el apóstol Pablo también dice esto. Y este pasaje está diciendo que Cristo ha muerto por nosotros. Ya nosotros no somos nuestros. No nos pertenecemos a nosotros. Nosotros vivimos para Él. Y mi pregunta en esta mañana quizás sería: ¿para quién vives? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿De quién eres? Y es Cristo la motivación principal, es
el aliento tuyo cuando te levantas por las mañanas es vivir para Cristo? Porque el pasaje dice en buena parte que eso es lo que deberían hacer, o así es como deberían vivir los creyentes. Y en buena parte nos llama a que vivamos para el Señor, porque Él ha muerto para darnos vida y ahora es digno de que vivamos para Él. De esto se trata la autonegación. Hemos muerto y ahora vivimos para Cristo. Hay una frase muy conocida de Spurgeon, de hecho yo la tengo como firme en mi correo electrónico. Él dice, he concentrado todas mis oraciones en esta, dice Spurgeon, he concentrado todas mis oraciones en esta, que pudiera morir a mí mismo y vivir solo para Él. Ese debería ser también el anhelo de nuestro corazón. Hay un pasaje que nosotros sabemos de memoria, pero que a veces no interiorizamos la profundidad que tiene, y es Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta frase, con Cristo estoy junto, crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo sé que todos la sabemos, pero está diciendo, ya yo he muerto con Cristo, estoy crucificado con Él en la cruz, y ya mi vida no es mía, le pertenece a Él. Y esta debería ser también nuestra frase, pero no de palabras solamente, sino también de hecho. Y en buena parte esta porción comienza hablándonos de esto. No vivimos para nosotros mismos. Pero también esta porción, este pasaje, nos habla del versículo 16 al 17, o versículos 16 y 17, de la nueva creación que somos en Cristo y que ahora debemos olvidar lo terrenal. Nosotros ahora somos del Señor, y comienza el pasaje en esta parte diciendo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El centro de nuestra vida no es que Cristo vivió en este mundo, y es importante que Él vivió en este mundo, pero lo más importante no es si Cristo era moreno, si el manto de Turing, o si sus ojos eran azules o eran pardos. No nos interesa eso. Lo que nos interesa a nosotros no es el físico de Cristo, ni cómo Él, su forma de vivir aquí, en el sentido de enseñanza sí, en el sentido de vida santa sí, pero no en cuanto a lo terrenal. Y en parte el pasaje nos está diciendo eso, no se ocupen de lo terrenal, no es lo más importante, sino lo más importante es lo celestial. Y dice, el pasaje continúa diciendo el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y él dice, si alguno está en Cristo, si alguno está unido a Cristo, si alguno está ligado a Cristo, y nosotros estar unidos a Cristo no solo determina nuestra esperanza eterna. Nosotros podemos preguntarnos, el hecho de ser cristiano, no sé si usted lo sabe, pero dice que el término cristiano era un término despectivo, no era un término. Cuando le decían cristianos a los creyentes, a los primero se les llamó los del camino, a los de ese camino. Cuando le decían cristianos a los creyentes era un término despectivo, como diciendo, mira, estos pequeños Cristo, estos pequeños Jesús. Pero eso fue el gozo de los creyentes, porque el ser discípulos de Cristo o el ser cristiano significa ser más como Jesús o parecernos más a Él. Pero no solamente tiene que ver nuestra unidad con Cristo lo que esperamos, evidentemente tiene que ver con qué esperas. Si tú eres creyente, esperas la vida eterna, es lo que se hablaba ahorita, y es la realidad. Pero también tiene que ver con quién eres, es decir, con nuestra identidad. Hace algún tiempo vi una película, se la recomiendo también mucho, seguro muchos la han visto, ya se llama Vencedor. Es de una joven que corre, bueno. Pero algo que me llamó la atención en esta película es que hay un personaje, vamos a decir, uno de los protagonistas, es el maestro, el que enseña a correr a la muchacha, y él llega a una sala de hospital y un creyente, no lo sabe, le pregunta a él, ¿quién eres? ¿O qué te distingue a ti? Y él le dice, no, yo soy profesor de historia. Bueno, ¿y qué más? No, yo soy padre, le digo. No, ¿y qué más? No, yo también soy entrenador de fútbol rugby en el fútbol americano. ¿Y qué más? No, yo también soy cristiano. Y entonces le dice, ¿por qué tú dices que eres cristiano como último? Lo primero que debería identificarte a ti es que tú eres cristiano. Y muchas veces nos pasa así. Utilizamos antes nuestros títulos universitarios, o utilizamos nuestra posición económica, o utilizamos nuestra nacionalidad ante
de utilizar quiénes somos realmente, porque nuestra identidad está ligada a Cristo. Si alguno está en Cristo, entonces el estar en Cristo es lo que marca nuestra identidad. Y dice, nueva criatura es. Sé que este pasaje nos gusta muchísimo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto nos habla de una nueva creación. Cuando aquí dice una nueva criatura, está hablando de una nueva creación. Eso quiere decir que Dios no ha reformado algunas cosas en nuestra vida, no ha cambiado algunas cosas. No es como alguien que le da un retoque o reforma un poco su casa, no. No es alguien que cambia algunas pequeñas cosas, sino que la Escritura dice que somos una nueva creación. Dios nos ha recreado, somos una criatura nueva. Cuando yo leí este pasaje hace algunos años atrás, yo decía, bueno, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y esto me daba la idea a mí de borrón y cuenta nueva, pero es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque pongas a pensar, si Dios borrara todos nuestros pecados ahora mismo, si Dios cogiera mis pecados y los borrara, ahora me pongo a pensar un poco en el pasaje de Isaías 6, en el año que murió el rey Usías, bueno, al final toman un carbón encendido, lo ponen en la boca de Isaías y entonces él es limpio del pecado, pero Isaías siguió pecando. Entonces no resolvemos nada con que Dios borre nuestros pecados solamente, sino que Dios nos haga una nueva creación, nos ponga un nuevo corazón, que le desee, que le anhele, que le busque, porque si no estuviéramos, sí, un poco mejor por un tiempo, pero dentro de 10 minutos sería tan pecador como antes. Entonces no solamente Dios ha borrado nuestro pecado, sino que Dios nos ha recreado y nos ha dado un nuevo corazón. Y esto es vital, esto es muy importante también para nosotros. La unión con Cristo es, como decíamos, la participación con esta nueva creación. Decíamos, no es una reforma, no es un cambio de estética. A mí a veces me preocupa mucho un término que nosotros usamos, y no lo digo despectivamente, ni lo digo, yo también lo he usado en algunas ocasiones, pero yo creo que deberíamos cambiar un poco. Nosotros a veces decimos, vemos una persona que es moral. Yo conozco muchas personas que son muy morales, de hecho más morales que muchos creyentes, más morales que yo. Pero nosotros vemos una persona que es muy moral, que atiende las necesidades de los otros, que es sensible, y nosotros decimos, él lo tiene todo, lo único que le falta es Cristo. Le falta todo, porque la Biblia dice que es una nueva criatura. No es una reforma lo que necesita el hombre, sino que el pasaje nos dice que necesitamos ser creados de nuevo, ser recreados de nuevo. Y esto nos debería hacer que disfrutemos este hecho de ser nuevas criaturas, y también nos debería hacer que nos gloriemos, nuestra gloria esté en la identidad que tenemos ahora en el Señor. Pero el pasaje continúa diciéndonos otras cosas también. Cuando vamos al pasaje del versículo 18 al 20, y yo creo que este es el centro del pasaje, nos habla acerca de que hemos sido reconciliados con Dios, pero Dios nos llama para compartir ahora el mensaje de la reconciliación. De hecho, aquí hay dos palabras en esta parte que se utilizan mucho. Uno es ruego y la otra es reconciliación. La palabra reconciliación, si no mal recuerdo, se repite como 5 veces. Y también la palabra ruego se repite como 3 veces. Cuando comencé el mensaje decía que hay pasajes que me sorprenden de la Escritura, y decía que este es uno de ellos, y les voy a decir por qué. Miren lo que dice el pasaje. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y esto a mí me llama la atención, porque Dios es el Dios de toda la tierra. La Biblia habla del Señor, Él dice, y no solo de toda la tierra, la Biblia dice que el universo, todavía los científicos están en la disputa si el universo es finito o infinito, y la Biblia nos dice, cabe en la palma de su mano. La Biblia dice que Él extiende el universo como una tienda para morar, dice la Escritura. La Biblia habla del Señor y dice que no hay quien el Salmo 2 está diciendo que todos los gobernantes de las naciones, todas las personas se van a oponer al Señor. Dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos. ¡Cuán grande es nuestro Dios! Pero aquí está diciendo que es como si Dios rogase.
Dios rogando al hombre a que se reconcilie con él. Eso a mí me abruma, eso a mí me sorprende. Cómo el Dios de los cielos está rogando al hombre que se reconcilie con él. Y esto me hace pensar en un pasaje de la Escritura, solamente citando, hablando así de él y ni lo busqué, es algo que lo quiero utilizar como ilustración. Usted tiene a David. David, bueno, su hijo Absalón se levanta contra él, hace una rebelión, se rebela contra él, lo persigue para matarlo, él tiene que huir de la ciudad, tiene algunos que lo siguen, todo este asunto. Pero llega el punto que Absalón cae ante los ejércitos de David y es muerto. Joab, si no mal recuerdo, bueno, él era el general y muere Absalón. Y lo que pasa es que David, que era perseguido, quería ser muerto por su hijo, se echa a llorar. Pero con tal desconsuelo que decía, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y Joab tiene que ponerse fuerte y decirle, deja de llorarlo ya. Esta es la victoria, tienes que pararte delante del pueblo y como agradecer y como por la victoria que tienes. Pero este hombre estaba desconsolado porque su hijo había sido muerto. Y yo me pongo a pensar, esto me hace pensar en el Señor. Yo me pongo a pensar en nosotros, la Biblia nos describe como enemigos de Dios. Enemigos de Dios. La Biblia, de hecho, hay un salmo que nos dice que somos los rebeldes. Dice que Dios ha cogido a los rebeldes y los ha hecho sus hijos. Y uno dice, de locos es esto. Unos se han rebelado contra el Señor y ahora Dios los toma como hijos. Y envía a su hijo a morir por nosotros. El único, al santo, al justo, al bueno, al que nunca falló el Padre, lo envía a morir por nosotros. Y esto a mí y este pasaje habla acerca de eso. Dios ruega al mundo a que se reconcilie con él, cuando debería juzgarlo, cuando debería castigarlo. Yo sé que Dios va a juzgar al mundo. Esto no es universalismo, que creemos que Dios en su amor va a salvar a todo el mundo. No creemos eso. Dios es un Dios justo y Dios no va a dar por inocente al culpable. Y Dios es fuego consumidor y Dios en su ira y en su justicia, que la ira es un atributo de Dios, va a juzgar a los malvados. Lo tiene que hacer. Es como un juez justo que lleva a un criminal atroz a un juicio y lo enjuicia y lo declara culpable. Y eso Dios lo ha de hacer por su naturaleza. Pero la Biblia dice que Dios no se deleita en la muerte del que muere. De hecho, Ezequiel 18, 31 y 32 dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Señor quiere que las personas se conviertan y se salven y vivan. De hecho, es tan grande, aquí en el versículo 31 dice, haceos un corazón nuevo. Y nosotros no podíamos hacer un corazón nuevo, nuestro pecado nos lo impide. Pero lo lindo es que Dios ha enviado a aquel que nos ha dado un corazón nuevo. Y eso es también maravilloso para nosotros. Dios no es un sádico que se deleita en enviar a las personas al infierno. No, los ha de enviar al infierno, sí, en su justicia. En su justicia lo hará. Pero Dios no se deleita de la muerte del que muere. De hecho, Él dice que, la Escritura dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la Escritura también dice que el apóstol Pedro dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es una realidad. Esto es una realidad también para nosotros. Pero además de que esta porción diga que Dios ruega, y esto nos debería llamar la atención, también esta porción nos habla mucho de reconciliación. Y reconciliación dice el diccionario que es la acción de arreglar o volver a establecer un acuerdo entre dos. Es reconciliación. Hace algunos años escuché, es como una ilustración. Imagínese ahora que la Biblia dice que somos pecadores, que nosotros cometamos 3 pecaditos al día. No es mucho. Conociéndome como me conozco, no es mucho. Imagínense que uno llegó tarde al trabajo y dijo una mentira. No, llegué tarde al trabajo porque tenía un niño enfermo. Que tuvo molestia con un compañero de trabajo en un momento determinado y que no ayudó a una anciana que necesitaba cruzar la calle. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 3 pecados al día. En una semana, ¿cuántos serían?
21 pecados. En un mes, 80 pecados. En un año, alrededor de 3.000 pecados. Yo tengo 41 años. Imagínense que dejemos unos años antes por el asunto de la conciencia, que si era niño y no tenía conciencia del pecado. Yo tendría, no sé, 3.000 pecados por, vamos a decir, 30 años. Tendría muchos pecados. De hecho, sería el libro de registro de pecados míos sería mucho más grueso que este. Mucho, pero mucho más grueso que este. Y la Biblia nos dice que Dios quiere relacionarse con el hombre. Pero hay un problema. Dios es santo y el hombre es culpable y es malvado, y el hombre rompió la relación con Dios. Y ahora hay un problema. El Dios santo no va a relacionarse con un hombre pecador lleno evidentemente de pecado. Y entonces está este problema. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios envió a uno justo, al santo, y cargó todo nuestro pecado sobre él, para que ahora nosotros podamos relacionarnos con él. Y eso es reconciliación. De eso es lo que habla este pasaje. Eso es lo que dice en buena parte este pasaje. A través del sacrificio de Cristo, Dios ha restaurado la relación que tenía el hombre con él. Ahora, el que rompió la relación fue el hombre, y el hombre no tiene capacidad, ni voluntad, ni fuerza, ni nada para poder restablecer esta relación, y Dios ha tenido que enviar a su Hijo para restaurar la relación. De hecho, el versículo 18 dice que Él nos reconcilió consigo mismo, y lo hizo a través de la obra de la cruz. El versículo 18 también dice que nos dio un ministerio. La palabra ministerio significa servicio, a diferencia de lo que muchos pensamos hoy. Él nos dio un servicio, y es el ministerio de la reconciliación. Y Dios nos ha dado un encargo. Yo me imagino, hay tanta idolatría en el mundo, yo me imagino en tantas religiones por ahí, ¿cuánto darían porque Dios les encargara algo? No sé si me entienden lo que les quiero decir. Que Dios le diera una responsabilidad. Pues Dios nos ha dado a nosotros una responsabilidad. Dios nos ha dado un encargo, y ese encargo dice la Escritura que es el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 19 dice que Él nos ha dado la palabra de la reconciliación. No solamente Él nos ha reconciliado, sino que nos ha dado un ministerio, que es el de reconciliar a otros, y nos ha dado una palabra también para que nosotros podamos reconciliar a otros. Dice el pasaje como si Dios rogase, y como decíamos ahorita, esto me sorprende, porque Dios ruega por medio de nosotros. Cuando compartimos el Evangelio, Dios está rogando también a los hombres a que se reconcilien con Él. Y no solamente Dios ruega, sino que Pablo dice, y nosotros mismos rogamos, dice él. Y de hecho en el versículo 11 también él habla acerca de que Dios le ha dado también esta responsabilidad de persuadir a los hombres. Entonces Dios ruega, el apóstol en este pasaje ruega, está llamando a la audiencia original a rogar. Y la pregunta, rogar en el sentido de rogar a los hombres a que se reconcilien con Dios. Y la pregunta en esta mañana quizás es, ¿ruegas tú? ¿Rogamos nosotros? En el sentido de hablar a los hombres del Evangelio, compartir las buenas noticias del Evangelio, porque nuestro Padre lo hace. Y el apóstol Pablo lo hace. Y a veces nosotros no estamos rogando lo suficiente, no estamos diciendo, persuadiendo a los hombres a que se reconcilien con Él. Y el pasaje aquí nos dice que somos embajadores. Embajadores, lo he dicho otras veces, es una persona que representa un país en otro país. Representa su país en otro país. Y nosotros estamos representando, estamos puestos, el propósito de nosotros en este mundo, o uno de los propósitos principales, es que nosotros podamos representar nuestro país, nuestra nación, nuestra ciudadanía aquí en este mundo. Y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo lo suficiente? El apóstol Pablo siempre rogaba y decía, yo ruego porque oren por mí para que Dios me dé oportunidad, que abra una puerta para compartir el Evangelio. Y él decía, oren por mí para que Dios me dé de nuevo para compartir la palabra del Señor como la tengo que enseñar. La pregunta es, ¿esa es nuestra oración? Estamos pidiéndole al Señor, dame oportunidad para compartir tu palabra, dame de nuevo para hacerlo. Y la Biblia dice esto, que Dios ruega, Pablo ruega, y también nosotros deberíamos rogar. Por último, este pasaje en el versículo 21 también nos habla de otra cuestión, y nos habla acerca de la obra de la cruz a nuestro favor y de nuestra nueva posición. Nos habla este pasaje de la obra de la cruz y de la nueva posición que tenemos ahora
en Cristo es que nos habla también el pasaje. Dice el pasaje que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que ahora nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos ha justificado, Dios nos ha hecho justos. Hace un tiempo atrás compartimos acá un pasaje que hacía referencia a Isaías 53 y que habla de esto, de cómo Dios quebrantó, porque a veces pensamos, si al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios el Padre hizo pecado al Hijo. Ahora, evidentemente, el pecado era nuestro, pero Él fue el sustituto. Y es tremendo esto, que el Señor haya enviado a su Hijo a ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Y que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo, perdonando al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Dios hizo pecado al santo, al justo, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios. Hay uno de los padres de la iglesia que decía esta frase. Hay contradicción de quién fue, pero uno de los padres principales de la iglesia decía, el Señor, hablando de Jesús, se hizo hijo de hombre para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. La Escritura dice, no hijo de hombre, el hijo del hombre. El Señor se hizo hijo de hombre para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. En fin, este pasaje nos resume el Evangelio, pues trata sobre la obra del Señor a nuestro favor, de cómo Él nos ha reconciliado consigo mismo y cómo nos llama ahora también a que reconciliemos a través de la predicación del Evangelio a otros. Trata con el hecho de la nueva identidad que tenemos en el Señor y del llamado a vivir para Él y su gloria mientras morimos a nosotros mismos. Por eso termino como comencé. Muramos a nosotros mismos. Hemos sido reconciliados por el Señor y enviados a anunciar la reconciliación. Que Dios les bendiga.